Bien, seguimos con el estudio de Nehemías. Hoy día vamos a estudiar dos capítulos, que es el capítulo 9 y 10. El 9 es más lectura, el 10 aparecen los firmantes y después viene el resumen del pacto que se hace en el capítulo 9. Así que vamos a entrar a la lectura. Nehemías, hoy día capítulo 9, capítulo 10. ¿Cómo que vamos a terminar rápido el libro de Nehemías? Así que oramos al Señor. Damos gracias por este momento que nos da por estudiar de su palabra. Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te honramos, Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor hacia nuestras vidas. Gracias porque tú nos comprendes, nos conoces. En este instante hemos de abrir nuestra Biblia, Señor, o dar un tiempo a escuchar de tu palabra. Pedimos que tú nos seas bendiciendo a través de ella. Ábranos y bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a entrar a la lectura. El capítulo 9 es una confesión de pecados y empieza a relatar todo un proceso y se firma este tratado. Así que es como el pacto que el pueblo hace. Veamos en el capítulo 9, versículo 1. Dice así: En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se habían apartado la descendencia, ya se había apartado la descendencia de Israel de todo extranjero, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Bruni, Severías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas a Jesúa, Cadmiel, Bani, a Hazanías, Severías, a Odías o Jodías, a Sebanías y a Petaías: Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Aquí empieza la exaltación y empieza yo. Aquí, porque hay diferentes levitas, porque no todos estaban escribiendo como en el lenguaje hebreo y no todos conocían el lenguaje hebreo. Entonces está la traducción. ¿Ya? Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y a mí me gustó esta palabra. Y tú vivificas todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Tú hiciste los cielos, todo, con todo su ejército. Está hablando de la angelología, todo ser espiritual. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y dice, y tú vivificas todas estas cosas. Como que me llamó mucho esa palabra, vivificas. No solamente le dio vida, sino sigue insertando vida a Dios. Esa vida no se ha detenido. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú, oh Jehová, el Dios que cogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste el nombre de Abraham, le pusiste el nombre de Abraham, ¿ya? Abraham primero y le colocó como Abraham o Abraham.
Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él, para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. E hiciste señales, maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste por nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste a las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube lo guiaste de día y columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo, y le diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Le ordenaste el día de reposo santo para ti por mano de Moisés tu siervo. Le prescribiste mandamiento y estatuto y la ley. Le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña. Y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas. Antes endurecieron, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tu mucha misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlo por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Le diste reinos y pueblos, y los repartiste por distrito. Poseyeron la tierra de Seón, la tierra de Esbón, la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. 25. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad. Pero, te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlo a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces
Los entregaste en manos de tus enemigos, los cuales los afligieron, pero en tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia le enviaste libertadores que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que lo dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías. Según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tu mucha misericordia no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo este sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos, a tus testimonios, con que les amonestabas. Ellos en su reino y en tu mucho bien que les distes, en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí de siervos en la tierra que distes a nuestros padres, que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Aquí viene, todo esto es para qué. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Todo un historial para firmar un compromiso con levitas, príncipes y sacerdotes. Ese es el capítulo 9. Voy a ir a algunas de las ayudas. No tiene mucho esta, pero vamos a entrar a lo que pasa con esto. Del 1 al 3 me dice, ocurrió un gran distanciamiento entre los israelitas y los extranjeros. Todos los que se acogerían al pacto es el más solemne compromiso que una persona puede contraer, tenían que ser puros. ¿Ya? Del 4 al 37, algunos de los levitas oraron a Dios y exhortaron al pueblo. El Dios justo ha creado y preservado el mundo y los ejércitos celestiales lo adoran. Escogió a Abraham y los acontecimientos de la época de Nehemías fueron el resultado de la fidelidad de Dios al pacto establecido con Abraham. Todos los tratos de Dios con los descendientes de Abraham giran en torno al pacto. Y termina del... no, pero este es un resumen más general. Tiene una de su ayuda en el 5, ¿sí? Unos cuadraditos que tiene esta Biblia. Me dice,
acción a que invita Jeremías. Pasos para enfrentarse al pecado. Muchas veces el pecado es colectivo. Debemos enfrentarnos a ese tipo de pecado unido y creer que Dios es fiel en su promesa de perdonarlo. Muchas veces el pecado es colectivo, general. Si todos lo hacen, todos lo están haciendo, ¿qué más que yo lo haga? ¿No es cierto? Debemos enfrentarnos a ese tipo de pecado unido y creer que Dios es fiel en su promesa de perdonarlo. Y acción a que invita a Nehemías permite la confesión pública de los pecados colectivos si es necesario. Y enseña y cree que Dios es misericordioso y perdona los pecados de que nos arrepentimos. ¿Ya? No es disculpa, Señor, discúlpame, no, es perdón. Es pedir perdón. Y a veces también hay personas que piden perdón públicamente. Bien, esta Biblia, la otra Biblia que es de la mujer, me marca, tiene hartas historias y me marca, voy a leer algunas nomás para seguir avanzando. Del 16 al 25 me habla el sujeto alterna entre ellos. Del 16 al 25. Tú poniendo de manifiesto que, aunque el pueblo era desobediente, soberbio, Dios continuaba bendiciéndolo. Esta sección cita incidente de Éxodo, Número, Josué, Jueces y Primera de Crónica, donde Dios se describe como perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Del 26 al 31, un Dios misericordioso. Esta sesión cubre un periodo de los jueces, en que el pueblo se rebelaba una y otra vez, a pesar de que Dios proveía continuamente libertadores y profetas. Se dice que el Señor es clemente y misericordioso. Me sorprendió tanto la clemencia o la misericordia de Dios, que el pueblo fue rebelde, hizo una estatua de oro, un becerro, dijo, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y Dios no saca la nube que iba en el día y la columna de la nube de día y la columna de fuego que iba de noche. Dios no la saca, Dios no le quita el maná, Dios no le quita la carne, Dios no le quita el agua. No se los quita. Y todo lo que el pueblo iba haciendo mal, sabiendo que aún llevaban estatuillas, llevaban dioses paganos, Dios sigue siendo fiel, sigue siendo fiel. Hablaba de los... A esta íbamos a llegar con esta para seguir avanzando al capítulo 10. No es tanto el 10, pero es importante terminarlo. Capítulo 10. El capítulo 10 habla de los que firmaron el pacto, del 1 al 27. Todos los personajes o personas que firman este pacto, y vamos a entrar al de 28 en adelante, resumen del pacto. ¿Ya? Vamos a ir al resumen del pacto. Dice así: y el resto del pueblo, los sacerdotes, ¿de dónde saqué esa palabra? Tenía un no lo encontré. Bien, de ahí lo voy a ver. Ya. El resto del pueblo y los sacerdotes, levitas, porteros y canteros, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios y que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Es decir, ¿hay firmantes? Sí, están los firmantes, pero todos los demás, los que no firmaron, no, aquí no, pero si él firmó, yo no firmé, no. Todos, aunque no hayan firmado, están con sus principales, están sus familias,
Y todo, aún el que comprenda, está viendo que hay un compromiso. Quizás algunos no firmaron, quizás no estuvieron ahí con el, ya sí, con el lápiz, no estaban con el lápiz, pero sí eran testigos y también ellos se amarraban a este pacto, a este compromiso de cumplir la ley de Jehová. Entonces, no es solamente un compromiso de ellos, sino era generalizado. 30. Y sigue, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos su hija para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ello en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, y remitiríamos toda deuda. 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Aquí viene, pero es un compromiso voluntario. Nos comprometimos ¿para qué? Para construir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el templo. Ya hay un compromiso de una ofrenda para el templo, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, y los días de reposo, las lunas, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación, y por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña. Uno veía el templo y uno decía, ya está hecho, está construido, no, está listo, vamos nomás. Pero traía sus gastos y había una ofrenda para mantenerlo continuamente. Había como, era una ofrenda de la tercera parte de un ciclo, pero también había que llevar leña. ¿Para qué leña? Para traérsela a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados, cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley de Moisés, está escrito en la ley. Entonces, para los sacrificios, cuando se partían los animales, todo lo demás, que eran cantidad de almas, eso se quemaba. Y para eso sí se necesitaba gran cantidad de leña. Entonces, ellos, ¿qué hacían? Para que no se cargara, ¿y quién va a traer la leña? Hoy no trajo la leña. No, habían compromisos que eran por tribus o por familias que ya a usted le toca esta fecha, a usted esta fecha, y se hacían el compromiso de que no faltase leña para el sacrificio. Era un compromiso bien serio. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová, ¿qué cosa? Las primicias de nuestra tierra y las primicias la primicia del fruto de todo árbol. Hoy día, muchos de nosotros, cuando uno vive en la ciudad, es muy diferente de traer primicias de todo nuestro árbol. Algunos tienen bien departamento, difícil que tengan un árbol. Pero algunas veces las primicias como iglesia, ¿qué se hace? Se reciben de parte de mercadería que uno va recibiendo, y esa mercadería algunos la usan netamente para la casa pastoral o también a otros que a disposición de cada iglesia o cada pastor de también tomar mercadería y distribuirla sobre hermanos en necesidad de la iglesia o personas que tienen necesidad. ¿Ya? Como iglesia se hace y creo que es una muy buena labor e interesante labor porque no va a sobrecargar a la iglesia. Y el que tiene
puede darlo, y el que no pueda, no lo puede dar. Es muy sencillo, pero sí el Señor bendice toda nuestra ofrenda. Así que no podemos decir, no, que esto es del pasado. Sí, podemos decir que esto es del pasado, pero sí es muy importante hacerlo hoy día en el presente por las necesidades que se vayan dando. O también alguna iglesia que también hacen a veces actividad especial y quizás no hacen primicias siempre, pero en momentos especiales piden una cooperación especial para que de mercadería para alguna necesidad. ¿Ya? Bien, 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestra oveja a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestra ofrenda y del fruto de todo árbol, del vino, del aceite. ¿Para quién? Para los sacerdotes a la cámara de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Mire, habla que aquí es como bien especial. Habla de qué? De las primicias y habla del diezmo. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, ¿ya? Y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades. No solamente no está hablando de las primicias, está hablando del diezmo. Y habla de la décima, ¿ya? De la décima. ¿Y para quién era esta décima? Era para los levitas. Acordemos que los levitas se dedicaban netamente a la labor del templo. Ya, era subir al templo. 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas. Y cuando los levitas recibiesen el diezmo, que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. ¿Qué hacían los levitas? Ellos recibían el diezmo, pero de ese diezmo ellos sacaban la décima parte y daban el diezmo del diezmo. Que hoy día como el área pastoral se hace en ese sentido. A ver, nuestra misión, nuestra ICPB de Valparaíso. Hacemos eso, los pastores se reciben los diezmos, pero el pastor da el diezmo de los diezmos y se lo pasa a la ICP. En este instante, en estos tiempos, nosotros antiguamente pasaba al presidente de la ICP, pero ahora se pasa directamente a la ICP para ayuda de toda la iglesia o la necesidad que tenga la ICP. Entonces, pero el diezmo del diezmo a quien se pasaba aquí era para los tesoros, a las cámaras de la casa del tesoro. Muchos hablan que también pasaba al sumo sacerdote. ¿Ah? Él recibía el diezmo del diezmo. Pero sí, y ellos eran los que vivían conforme a esto. 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Cuando todo esto surgía, iba bien. Cuando todo esto va en marcha, todo va bien. Pero el problema cuando no está en marcha esto es un gran problema. Es una gran situación. La ayuda me marca, dice, el pueblo de Dios estableció un pacto, fueron abordados aquellos aspectos de la vida que necesitaban ser transformados, como los matrimonios mixtos, la observancia del día de reposo, la ofrenda, los diezmos y el cuidado del templo. Al principio fueron 21 sacerdotes, 17 levitas y 44 líderes del pueblo, junto con Nehemías y Sedequías.
posiblemente asistentes del primero, quienes voluntariamente se dedicaron a exhortar al pueblo a caminar en la ley de Dios. Muchos de los nombres que aquí se citan aparecen también en otra lista de Esdras y Nehemías. Parece que virtualmente todo el mundo siguió a sus líderes en un voto solemne a obedecer la ley. Ese es parte de la ayuda que me da del 10. Y este 10. El impuesto del santuario, el versículo 32. En Éxodo era un ciclo, era medio ciclo, mientras que aquí Nehemías exigía la tercera parte en Éxodo, en medio ciclo, aquí se exige la tercera parte. El ciclo del Éxodo era del santuario, cuya equivalencia era de 10 de plata por 1 de oro, mientras que en el caso del ciclo persa de la época de Nehemías, la misma era de 15 por 1 de oro. ¿Ya? La ofrenda de la leña debía ser un fuego continuo sobre el altar, que ayudaría en la ofrenda de los demás sacrificios. Y el 10:35, como el pueblo había descuidado su diezmo y su ofrenda de primicia, y las que debían dar a Dios los primeros frutos de las cosechas, el sostenimiento de los levitas y del templo estaba sufriendo las consecuencias. Y algunos marcan que los diezmos son del Antiguo Testamento. Sí, son del Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento se habla que al buey que trilla no podemos poner bozal. ¿Para qué? Tiene que alimentarse para que tenga fuerzas y para que pueda trillar. Los que viven de la casa o los que trabajan o los que ministran desde el púlpito han de vivir del púlpito, dice la palabra. También hay otro texto que nos marca y que aquellos que nos ministran, nosotros a veces se felicita, se premia a aquellos que trabajan en favor de otros, de muchos, cuanto más aquellos que nos ministran en la palabra del Señor. Hay muchas referencias que hablan conforme a eso, conforme al diezmo y las primicias. Qué importante, mire, qué importante es trabajar en Dios y entender que los diezmos son para el sustento de aquel que trabaja en la obra del Señor. Dejarse de trabajar no es cómodo, pero sí trabajar y apasionarse por la obra es especial y uno deja de trabajar para dedicarse a la obra. Hay algunos pastores que no lo hacen, están trabajando y se puede sostener de una y de otra forma. Pero quizá va a llegar el tiempo que van a tener que dejar de trabajar porque la obra le va a requerir mayor tiempo, mayor espacio. Hay algunos que trabajan y que sí es dificultuoso trabajar y tener en marcha una obra. Es muy dificultoso. Entonces, ahí donde tiene que uno ver y compensar que si Dios te ha llamado dedicarte a la obra, bien, hacerlo. Pero es que es importante también para la congregación en este sentido entender. No, yo diezmo, sí, usted diezma de lo que el Señor le ha dado, pero los diezmos para qué es, ¿quién va a trabajar o quién va a subsistir con los diezmos? No es el Señor. No, es el pastor que está trabajando en la obra del Señor. Dice la palabra que aún los porteros en su casa no están de balde. No están de balde, no trabajan de balde. Y Dios bendice. Es importante, vea esto. Y es importante cuando un pastor está siendo bendecido porque la iglesia está siendo bendecida. Claro, algunos dicen, el pastor está siendo bendecido, pero la iglesia también está siendo bendecida.
Por eso el pastor está siendo bendecido. Y cuando Dios empieza a bendecir la obra, cuando Dios empieza a bendecir la hermandad, qué importante es dar, no es, no es mirar. Pero nos faltan los corazones egoístas y están sacando los cálculos. ¿Ah? Hoy está ganando tanto, hoy está sacando tanto. Qué importante que si el siervo está siendo bendecido, Dios lo va a llamar y téngalo presente, eso téngalo bien presente. Cuando uno está siendo bendecido, Dios le dice, da este, pasa para allá, y va a tener circunstancias bien complicadas o algunos no. El pastor, porque a veces Dios le va a decir, mira, tienes tanto, entrega tanto a esta persona. El pastor va a ser obediente y Dios más le va a bendecir. Y usted va a decir, ¿por qué, pastor, tanto y tanto? Es que se trabaja y se vive por fe. ¿Me entiende? Se trabaja y se vive por fe. Y aquí viene el que poco siembra, poco cosecha. Nada más. El pastor a veces puede sembrar mucho y va a cosechar mucho. Así que el Señor les sea bendiciendo. El Señor les bendiga. Hemos pasado 2 capítulos interesantes. Me queda el capítulo 11, 12. El 11 yo creo que lo vamos a saltar sumamente rápido. 12 y 13 yo creo que el otro estudio se termina Nehemías. En un puro estudio se termina Nehemías porque vienen muchos nombres que tengo que saltar capítulos. El Señor le bendiga. Gracias. Siga estudiando la palabra del Señor.